A finales del siglo XIX, cuando las calles aún se iluminaban con gas y la electricidad era un lujo reservado para unos pocos, un hombre se atrevió a mirar más allá. A soñar con domar esas fuerzas invisibles que movían el universo. Veía un mundo donde la energía fluyera libre, donde las palabras pudieran cruzar los océanos, donde los motores funcionaran sin combustibles, y donde, en definitiva, la ciencia hallara en la más creativa imaginación un aliado para construir el futuro. Su nombre era Nikola Tesla, un inventor obsesivo, un genio inclasificable, un soñador solitario que con cada experimento se movía un paso por delante. Un visionario que en vida vio cómo su figura oscilaba incansablemente entre el mito y el olvido. Mientras otros recogieron premios y amasaron fortunas, Tesla murió prácticamente arruinado, aislado del mundo, inmerso en el frío silencio de una habitación en un hotel de Nueva York. Se fue sin dinero, sin el reconocimiento que merecía, pero dejando tras de sí un legado imborrable y, aunque olvidado por muchos, baúles repletos de documentos, esquemas y proyectos que nunca pudo llegar a materializar. Cofres que horas después de su muerte fueron confiscados por agentes del gobierno estadounidense, confeccionando una leyenda acerca de los conocidos como archivos perdidos de Tesla. Durante más de 70 años, con todo mantenido bajo secreto, los intentos de descubrir qué había en esos documentos habían terminado siempre en callejones sin salida, dejando a historiadores, científicos y entusiastas de la vida y obra de Tesla con las conjeturas como única vía para reconstruir el destino de esos baúles. 7 décadas en las que los últimos días de Nikola Tesla permanecieron envueltos en una densa niebla de misterio y especulaciones. Pero contra todo pronóstico, el 21 de septiembre de 2016, tanto tiempo después de la muerte del genio, la historia tomó un giro inesperado. Ese día, el FBI publicó en su sitio web 250 documentos relacionados con el caso, que hasta ese momento habían estado clasificados. Archivos internos, correspondencias entre agencias, informes de vigilancia y memorandos estaban pasando al dominio público. Un material que arrojaría una nueva luz, o que quizá mostraría nuevas sombras sobre lo que realmente sucedió después de la muerte de Tesla. Los documentos desclasificados señalaban que los efectos personales de Tesla, incluido el contenido de esos baúles hallados y confiscados por la Oficina de Bienes Extranjeros en la habitación de hotel donde falleció, fueron analizados por el ingeniero del MIT y físico estadounidense John George Trump, tío de Donald Trump. Tras 2 días de inspección, escribió un informe donde declaró que no había ningún valor práctico en las teorías de Tesla. Nada de interés científico ha sido rescatado de los cofres. Sin embargo, esos mismos archivos desclasificados parecían sugerir exactamente lo contrario. Preocupaciones sobre sus proyectos sobre energía libre y, por encima de todo, interés y temor por sus ideas de tecnologías armamentísticas. Pero ya lejos de esa mirada conspiranoica, había un detalle en esos documentos del FBI que sí mostraban algo innegablemente extraño y sospechoso. Todos los registros históricos hablaban de que Tesla guardaba 80 baúles donde mantenía protegidos sus planos, cuadernos, cálculos y prototipos. La Oficina Federal de Investigación solo declaraba la existencia de 60 de esos baúles. Faltaban 20 cofres desaparecidos, nunca descritos en los informes oficiales ni entregados a sus familiares. 20 baúles cuyo contenido había sido borrado de la historia. 73 años después de la muerte de Nikola Tesla, el enigma alrededor de su muerte acababa de alcanzar su momento cumbre. Revelar el destino de esos arcones perdidos significaba en cierto sentido descodificar el legado oculto de Tesla. Descifrar la verdadera herencia del hombre que, como se dice, inventó el siglo XX. En una noche de tormenta en el corazón del Imperio de Austria, la vida del hombre destinado a cambiar el mundo empezó a escribirse. El 10 de julio de 1856, mientras los relámpagos desgarraban el cielo sobre Smiljan, una remota aldea en la actual Croacia, nació un niño cuya madre profetizó sería un hijo de la luz. Su nombre era Nikola Tesla. De ella el pequeño heredó su creatividad.
De su padre, un sacerdote ortodoxo con alma de escritor, la pasión por el lenguaje y la disciplina intelectual. Y del mundo a su alrededor, de esa infancia moldeada por la superstición rural y la electricidad de las tormentas que iluminaban el firmamento, el combustible para imaginar el futuro, el material del que están hechos los sueños. Su mente inquieta y brillante se reveló ante el mundo desde muy temprana edad. Las personas a su alrededor sabían que era un niño distinto, un genio cuya imaginación no conocía límites. No había muros suficientemente altos para contener su creatividad. En la década de 1870, la electricidad era aún un fenómeno emergente, más propio de laboratorios y ferias científicas que de la cotidianidad. La luz eléctrica existía, pero no iluminaba la vida de las personas. Las industrias seguían funcionando con vapor, carbón y gas, y la sociedad asociaba la electricidad con un espectáculo curioso más que con una fuente práctica de energía. La electricidad como motor para mover el mundo era un sueño teóricamente prometedor, pero prácticamente marginal. Pero fascinado por las perspectivas futuras, durante sus años de estudiante en Graz y más tarde en Praga, Tesla se obsesionó con un sueño que muchos consideraban imposible: la corriente alterna, una forma de transmitir energía a grandes distancias, sin pérdidas, sin humo y sin carbón. Algo que en ese momento soñaba herejía tecnológica. En 1884, con apenas 28 años y después de haber trabajado 2 como ingeniero en París en la Continental Edison Company, llegó a Nueva York, donde los más importantes experimentos sobre la electricidad estaban siendo realizados, con una carta de recomendación. Una metrópolis que hervía bajo la influencia de Thomas Alva Edison, que había apostado todo a la corriente continua, el flujo de carga eléctrica que no cambia de sentido con el tiempo. Durante un breve y tenso periodo de 6 meses, Tesla trabajó para el mago de Menlo Park, pero su concepción de la electricidad era muy distinta, demasiado. La corriente continua de Edison perdía intensidad y poder mientras era transmitida. La corriente alterna que Tesla imaginaba mantendría teóricamente su intensidad. Edison representaba una ingeniería práctica de ensayo y error. Tesla, una fundamentada en la pura teoría, respaldada por la intuición y la estética matemática. Ambos inventores pronto rompieron relaciones. Y después de una etapa de extrema pobreza, Tesla conoció al empresario e ingeniero que cambiaría su vida. George Westinghouse confió en él, compró sus patentes de corriente alterna y le otorgó todos los medios para que materializara su revolución. La bautizada por los medios como la Guerra de las Corrientes se desató. Una competición entre la corriente continua de Edison, apoyada por JP Morgan, y la corriente alterna de Tesla, apoyada por Westinghouse. A pesar de las campañas de Edison por desprestigiar a Tesla y su concepción de la electricidad, que decía era extremadamente peligrosa, todo fue en vano. En 1893, durante la Exposición Mundial de Chicago, Tesla y Westinghouse obtuvieron la licitación para iluminar el evento, suponiendo la presentación pública de la corriente alterna. 100.000 bombillas fueron encendidas cuando el presidente Grover Cleveland inauguró la exposición. Era una exhibición de poder eléctrico sin precedentes. Tesla iluminó la ciudad con su corriente alterna, y el mundo comprendió que el futuro ya tenía dueño. Con el tiempo, los sistemas de corriente alterna se convirtieron en el estándar en todo el mundo. Tesla había ganado la guerra de las corrientes y el consenso acerca de que estaba destinado a ser uno de los más grandes y más exitosos inventores de toda la historia era prácticamente unánime. El problema es que su faceta empresarial nunca estuvo cerca de su genialidad científica. Había vendido su patente a Westinghouse, por la que, viendo el impacto absolutamente revolucionario que tuvo, era una ridícula suma de $60.000, que invirtió en sus propias invenciones y proyectos futuros, mientras otros se hicieron de oro a su costa. Tesla fue, en el sentido más estricto de la palabra, un adelantado a su tiempo. Predijo un mundo conectado por ondas invisibles, imaginó máquinas voladoras sin hélices, vislumbró con chocante precisión los teléfonos móviles y describió armas de energía dirigida. Pero su brillantez no siempre halló el camino en un mundo gobernado por la dictadura del dinero.
Poco a poco, los intereses económicos de ciertos sectores hicieron que Tesla fuera marginado por la comunidad científica, con voces influyentes que sugerían que sus ideas eran más próximas a la fantasía que a la verdadera ciencia. A pesar de haber registrado más de 300 patentes, de haber influido enormemente en los pilares de la tecnología moderna, y haber sido responsable indirecto del desarrollo de la radio, el radar o el motor de inducción, en 1916, Nikola Tesla se declaró en bancarrota, marcando el fin de su carrera pública ante un ojo mediático que, sin saberlo, ya se estaba beneficiando de su ingenio. Pasó sus últimos días aislado en una habitación de hotel, con las paranoias, el insomnio y unos terribles dolores de cabeza marcando el final de su vida. Hasta que el 8 de enero de 1943, una empleada del New Yorker Hotel ignoró la señal de no molestar que siempre colgaba de la puerta de la habitación 3327 y halló el cuerpo sin vida de Nikola Tesla. Había fallecido un día antes a los 86 años. La causa, un infarto agudo de miocardio por un episodio de trombosis, concluyeron los forenses. La muerte del que en su día fue uno de los inventores más mediáticos del mundo pasó prácticamente desapercibida. No hubo grandes titulares en la prensa, no hubo reacciones públicas. Tesla nos había dejado en silencio, al lado de esos cofres que escondían la herencia intelectual del Hijo de la Luz. Antes de morir había contado a sus pocos amigos cercanos que en el New Yorker Hotel, donde residió desde 1934 hasta su muerte, almacenó sus documentos, planos, notas, dibujos y efectos personales en 80 baúles que conservaba en su habitación. Muchos de ellos llenos de ideas, experimentos y teorías, algunas de ellas terminadas y otras en desarrollo. Pero de esos, sabíamos que solo habían sido reportados 60, los mismos que llegaron a Belgrado cuando el Museo Nikola Tesla fue inaugurado en 1952. Faltaban 20. También sabemos que hubo tiempo de sobra entre su fallecimiento y el hallazgo del cuerpo para que alguien lo robara. Y a simple vista, todo apuntaba hacia unos sospechosos. Tesla hablaba abiertamente de su ambición de regalar una energía gratuita e inalámbrica, un concepto que, de materializarse, habría supuesto una revolución capaz de desmantelar el monopolio de los combustibles fósiles. No era descabellado pensar que esos baúles desaparecidos fueron robados por los magnates de la industria petrolera. Desde su perspectiva, eliminar o al menos esconder las investigaciones de Tesla tendría sentido como estrategia para proteger su multimillonario negocio energético. Esos trabajos sobre una energía sin cables transmitida a bajísimo coste e incluso gratuitamente habría sido una amenaza directa a la industria eléctrica convencional y al petróleo como fuente de energía. Explorando su vida, era evidente que muchos de sus inventos fueron infravalorados o ignorados por completo por las grandes empresas. Existía un boicot claro hacia Tesla. ¿Por qué no iban a prolongarlo tras su fallecimiento, robando ese conocimiento que podría hacer tambalear su patio de recreo? Pero aunque seductora desde un punto de vista que rozaba lo conspiranoico, la hipótesis del robo por parte de magnates del petróleo tenía algunos puntos débiles. Primero, porque en esa época, ya desde los años 30, Tesla había perdido la influencia de la que sí había gozado en su juventud. Sus ideas, por supuesto, eran provocadoras, pero ya no estaba en posición de sacudir el mercado. Las grandes compañías ya lo habían pisoteado, relegado al ostracismo. No lo veían como una amenaza. Segundo, y jugando a los detectives, el escenario del crimen no cuadraba. Tesla murió solo en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. El acceso a la misma estaba controlado y sus pertenencias fueron confiscadas poco después por agentes del gobierno. Una intervención clandestina de secuaces de esos magnates sin que el FBI lo notara parece cuanto menos improbable, especialmente teniendo en cuenta lo estricto de los protocolos en el manejo de bienes de ciudadanos con vínculos internacionales. Aunque el relato de que los magnates del petróleo robaron los cofres para salvaguardar su monopolio encajaba bellamente con la narrativa de David contra Goliat, carecía de respaldo documental y logístico. Sin embargo, la hipótesis del robo podía llegar a cobrar sentido si la persona detrás de él fuera alguien mucho más cercano a Tesla. Sava Kosanovich, el sobrino de Nikola Tesla, hijo de su hermana,
era el pariente más cercano que vivía en Estados Unidos. Era un diplomático yugoslavo con afinidad con el régimen comunista, que durante los últimos años de vida de su tío mantuvo un contacto regular con él. De hecho, fue Sava quien reclamó oficialmente sus pertenencias tras su muerte en calidad de heredero. Es probable que Sava quisiera asegurar que el legado de Tesla regresara a su tierra natal, donde sería símbolo de orgullo nacional. Para Yugoslavia, que en ese momento estaba dividida por la guerra, reconstruyéndose bajo una creciente influencia de líderes de la Unión Soviética, conseguir los archivos de Tesla sería un gesto de poder científico. Si algunos documentos contenían información útil en materia de energía, armamento o comunicaciones, pudo haberlos reservado para que fueran aprovechados por el nuevo gobierno, o incluso que los tomara para evitar que los documentos de su tío acabaran en manos de empresas privadas o militares estadounidenses. La teoría se fundamentaba en que sabemos que Sava fue la primera persona ajena al hotel en entrar a la habitación de Tesla, horas antes de que llegaran los agentes del gobierno. Habría tenido tiempo de sobras para ocultar o extraer parte de los baúles. Además, recordemos que parte del legado material de Tesla fue enviado a Yugoslavia en 1952, conservándose hasta el día de hoy en el Museo Nikola Tesla de Belgrado. Su sobrino fue uno de los responsables directos de ese traslado, en el que faltaban esos 20 baúles respecto al inventario original registrado. Pero la historia no terminaba ahí. El ascenso comunista en Yugoslavia hizo que los servicios de inteligencia estadounidenses vieran con desconfianza cualquier diplomático vinculado al nuevo gobierno. En los propios documentos desclasificados por el FBI se mostraba la preocupación de las autoridades por los movimientos de Sava, quien fue objeto de seguimiento por las sospechas de que quería llevar conocimientos tecnológicos de valor estratégico a Yugoslavia, justo durante el silencioso estallido de la Guerra Fría. La hipótesis de que Kosanović retuvo o desvió parte de los baúles de su tío era plausible, pero no concluyente. Su entrada registrada a la habitación de Tesla, el hecho de que fuera un legítimo heredero, los vínculos políticos con el gobierno comunista y que participara en el traslado de archivos a Yugoslavia lo convertían en un sospechoso lógico. Una teoría más verosímil, pero de igual manera con fisuras importantes. Por un lado, no hay evidencia clara de que Sava robara o retuviera los baúles. Las intuiciones no son suficientes. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que estuvo en la habitación antes de que llegaran los representantes de la Oficina de Bienes Extranjeros y que facilitó el envío de documentos a Belgrado. Pero no hay nada que lo vincule a la desaparición de los 20 cofres restantes. De hecho, el propio gobierno estadounidense aprobó el traslado de material a Yugoslavia. Si Sava hubiera estado actuando de forma clandestina o fraudulenta, difícilmente habría podido legalizar el envío en tiempos de la Guerra Fría. Por otro lado, y en relación con este clima político, si bien es cierto que estuvo vigilado y controlado por el FBI, nunca llegó a ser acusado formalmente. Si hubiera habido la menor sospecha de traición a Estados Unidos, dada la tensión con el bloque comunista, Sava habría sido procesado inmediatamente. Cerradas las líneas de investigación que apuntaban tanto a los magnates del petróleo como al sobrino de Tesla, todo parecía indicar que la desaparición de los baúles del hotel estaba ligada a un entramado mucho más complejo y oscuro, a una conspiración orquestada por las altas esferas de poder. El gobierno de los Estados Unidos se acababa de convertir en el principal sospechoso. En los documentos desclasificados aparece fugazmente mencionado un nombre: Blois Fitzgerald, un ingeniero eléctrico estadounidense del MIT que mantuvo una estrecha relación con Nikola Tesla durante sus últimos años de vida. El FBI lo menciona en uno de los documentos como alguien, citando textualmente, muy cercano a Tesla, conocedor de sus investigaciones más avanzadas. De hecho, se cree que fue precisamente él quien, tras la muerte de Tesla, informó rápidamente a las autoridades de la existencia de los 80 baúles con documentos y modelos experimentales del inventor. A priori no había nada excepcionalmente sospechoso en él. Un colaborador de Tesla podía tener información privilegiada que, como patriota estadounidense que era, quiso compartir para que nada fuera usado por el bando enemigo. Pero un detalle, pasado por alto en su momento, daba un perturbador giro a la investigación.
Según los registros, cuando Sava Kosanovich, el sobrino de Tesla, ingresó en la habitación de su tío en calidad del familiar más cercano en el país, lo hizo acompañado de 2 gerentes del hotel, uno de los cuales se apellidaba Fitzgerald. Una mera casualidad, quizás. Y podría serlo, de no ser porque a través de los archivos del Hotel New Yorker pudo corroborarse que en la época de la muerte de Tesla no había ningún empleado llamado Fitzgerald. Y las cosas no terminaban ahí. El otro supuesto gerente que entró con Sava en la habitación de Tesla era el señor Doty, otro apellido que no constaba en el registro de trabajadores del hotel en esos años. Donde sí resonaba ese apellido era en el que en ese momento era el coronel Ralph Doty, que tenía vínculos con la inteligencia militar. Aunque esta más especulativa, había indicios relativamente sólidos para creer que tanto Fitzgerald como su acompañante habrían interceptado a Kosanovich, haciéndose pasar por empleados del hotel para conseguir acceso a la habitación, vigilar sus movimientos y tal vez incluso retener los materiales considerados como más sensibles. La idea central es que Blois Fitzgerald habría sido un agente secreto del gobierno estadounidense, probablemente vinculado con el FBI o con la Oficina de Bienes Extranjeros que confiscó las posesiones de Tesla. Su misión, se cree, habría sido la de acercarse a Tesla en vida, para controlar la evolución de sus investigaciones y, una vez muerto, asegurarse de que sus documentos no cayeran en manos soviéticas, ni siquiera yugoslavas, al tiempo que debía evaluar si alguno de los escritos del inventor podía tener valor estratégico en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. De todos modos, la teoría de la implicación de Blois Fitzgerald tampoco cerraba del todo. Faltaban pruebas materiales. Es cierto que es mencionado en los documentos desclasificados, pero no hay evidencia de que él mismo se llevara nada o de que fuera un agente secreto. Pero si íbamos a jugar al juego de la conspiración, en este caso sí había algo que le daba alas, que abría la puerta a una narrativa más oscura, que en la época en la que los pilares del mundo se derrumbaron, no podía ser ignorada. El interés de los 2 grandes protagonistas de la Segunda Guerra Mundial por hacerse con el arma definitiva. Un relato acerca de algo que fue bautizado como el Rayo de la Muerte. En el amanecer de los años más sombríos de la historia reciente, cuando el mundo se estaba tambaleando al borde de una guerra, Nikola Tesla ya estaba sumido en su soledad creativa, encerrado en una habitación de hotel, olvidado por la comunidad científica y empujado a los márgenes de la historia. Pero fue ahí donde cultivó su idea más peligrosa. En septiembre de 1940, con Europa ardiendo ya por el horror de la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos observando todavía desde la distancia, el New York Times publicó una entrevista a Nikola Tesla que estremeció a quienes aún recordaban su genialidad. En ella, Tesla hablaba de un invento capaz de acabar con todas las guerras. Una tecnología revolucionaria a la que él llamaba telefuerza. Un hipotético sistema capaz de proyectar partículas cargadas, no luz ni ondas, sino partículas con masa, a velocidades altísimas, mediante una forma especial de repulsión electrostática desde una cámara de vacío. No era un rayo láser, ni una bomba, ni tampoco una descarga eléctrica al uso. Era un haz concentrado de partículas microscópicas, eyectado con tal energía que podría atravesar el acero a cientos de kilómetros de distancia. Tesla lo describía como un arma defensiva capaz de abatir aviones hasta 400 kilómetros de distancia, derretir ejércitos enteros en cuestión de segundos y proteger las fronteras del país con una muralla de energía invisible. Los periodistas, sin embargo, lo bautizaron con un nombre que no apelaba precisamente a esa voluntad disuasoria. El New York Times bautizó la hipotética tecnología armamentística de Tesla como The Death Ray, el rayo de la muerte. El concepto prendió como la pólvora. Tesla afirmaba que en esencia era un sistema de defensa impenetrable, una muralla energética que impediría cualquier invasión extranjera. Pero es obvio que en el contexto de 1940, una promesa así habría sido vista por cualquier potencia como el arma ofensiva por excelencia. El inventor afirmaba tener planos, ecuaciones y prototipos para materializar esa tecnología.
Y aunque muchos lo tomaron como los delirios de un anciano caído en desgracia, el eco de las palabras de ese hombre, que siempre había sido un avanzado a su tiempo, llegó a los pasillos del poder. La idea del rayo de la muerte encajaba demasiado bien con los anhelos de dominancia de las superpotencias de aquel momento. Tanto Estados Unidos como la Alemania nazi, que seguía creyendo en la victoria, habrían tenido motivos más que suficientes para interesarse por un arma así. Una tecnología hipotética que, convertida en realidad, inclinaría la balanza de la guerra hacia aquel que se hiciera con ella. Y aquí volvía a emerger el misterio. En los archivos desclasificados décadas después, se podía entender la obsesiva preocupación e interés por los trabajos de Tesla relacionados con esa tecnología. Y aunque oficialmente se dijo que el Dr. Trump no halló nada de valor práctico en sus pertenencias, la pregunta de si esos 20 baúles que nunca han sido hallados contenían información sensible sobre el rayo de la muerte era de obligada formulación. El FBI justificó la confiscación por parte de la Oficina de Bienes Extranjeros, a pesar de que Tesla era un ciudadano estadounidense, como forma de prevenir que los documentos cayeran en manos de su sobrino. ¿Quién sabían? Era un diplomático con contactos con la Unión Soviética. Pero es evidente que en una época en la que cada avance tecnológico podía decantar el destino de la guerra y el equilibrio del poder mundial, la posibilidad de que Tesla hubiera desarrollado un arma de energía de tal calibre no pudo pasar desapercibida por las autoridades estadounidenses. El sobrino pudo ser su justificación de cara a la galería, pero tal vez la intervención escondía un temor muy concreto que entraba en juego con la seguridad nacional. Que dentro de esos baúles aguardara el secreto de un arma nunca antes vista por la humanidad. La respuesta, si es que existe, quedó enterrada entre informes sellados, habitaciones precintadas y cofres que jamás volvieron a aparecer. Pero si realmente esa fue la secuencia de eventos posteriores a la muerte de Tesla, había que preguntarse si el FBI quería poseer esa información para materializar la tecnología, o lo único que ansiaban era evitar que cayera en manos del hombre que incendió los cimientos del mundo. Desde hacía tiempo, a ojos de algunos, la velocidad en la actuación del gobierno estadounidense para sellar la habitación del hotel y confiscar sus pertenencias respondía a una única razón: el miedo de que los nazis estuvieran al tanto de la muerte de Tesla y que intentaran hacerse con sus documentos antes que ellos. Aquí entraba en juego una de las líneas conspirativas más complejas: la teoría de una red nazi que habría activado todos sus recursos para acercarse a Tesla y a su legado, con el fin de obtener cualquier tecnología que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial pudiera representar una ventaja militar para las potencias del eje. No es tan descabellado pensar que el Tercer Reich pudo tener interés en el trabajo del inventor. Y en la época del artículo del New York Times donde se habla públicamente del rayo de la muerte por primera vez, había agentes alemanes realizando tareas de espionaje sobre el gobierno y el ejército estadounidenses. Sabemos también que al menos un simpatizante nazi se acercó a Tesla en sus últimos años. Titus de Bobula fue un excéntrico arquitecto húngaro-estadounidense, conocido por haber diseñado varias iglesias ortodoxas en Estados Unidos, que de hecho fue expulsado de Hungría por estar afiliado a una organización alineada con la ideología nazi, algo que evidentemente hizo que en suelo estadounidense fuera vigilado de cerca. Diversos reportes señalan que de Bobula tuvo una estrecha relación con Tesla durante los años 30. Aunque algunos apuntan a que el papel en la vida del inventor fue discreto, otros testimonios y documentos lo sitúan como un confidente cercano, casi un colaborador, al que Tesla le habría confiado ideas y conceptos que aún no había patentado, que estaban en fase de desarrollo. De hecho, hay autores que sostienen que de Bobula intentó convencerlo de viajar a Europa para presentar sus ideas ante gobiernos que, como decía, eran más receptivos a las tecnologías disruptivas. A pesar de que ese viaje nunca llegó a producirse, la idea de que de Bobula actuara como un nexo entre Tesla y figuras de poder en Europa alimentaba la hipótesis de que los nazis, con quien simpatizaba, estaban siguiendo la evolución de sus inventos. De Bobula falleció en 1961 sin haber dado nunca una declaración clara sobre su relación con Tesla. De hecho, tampoco está claro si, aunque sí estaba alineado con ciertas ideologías autoritarias,
llegó a mantener contacto con la Alemania nazi durante los años clave. Una vez más, a pesar de lo atractivo de la narrativa, había vacíos importantes en ella, y demasiado apoyado en la intuición y la especulación. Aún así, la conexión con la Alemania nazi no terminaba con De Bobula. En 2007, un hombre llamado Eric Berman, residente en Florida, publicó una historia en internet que, aunque no ha podido ser verificada, se propagó rápidamente por foros y vídeos, convirtiéndose en uno de los pilares más llamativos y controvertidos de la conspiración alrededor del rayo de la muerte de Tesla. Según su testimonio, el abuelo de su novia era un exoficial de las SS que había vivido oculto en Estados Unidos durante décadas, bajo una identidad falsa. Otto Skorzeny fue uno de los oficiales más célebres y temidos de la organización paramilitar nazi. Ingeniero de formación y muy cercano tanto a Himmler como al propio Hitler, estuvo al mando de la Unidad de Operaciones Especiales del partido durante la Segunda Guerra Mundial, ganándose el apodo del hombre más peligroso de Europa. Después de la guerra, Skorzeny huyó a España y vivió en Madrid durante varias décadas bajo la protección del régimen franquista, hasta su muerte en julio de 1975 por un cáncer de pulmón. El chico de Florida, sin embargo, estaba afirmando que la historia oficial mentía, que Skorzeny fingió su muerte, viajó a Estados Unidos y vivió bajo una identidad falsa durante años. El que decía era el abuelo de su novia le contó en su lecho de muerte que la unidad que comandó estuvo localizando y capturando científicos con conocimientos valiosos para la causa nazi, que habían seguido a Tesla hasta el fin de sus días y que fueron los primeros en irrumpir en su habitación de hotel para robar esos 20 baúles que contenían, entre otras muchas cosas, los planos para el rayo de la muerte. Posteriormente dice, entregaron esos documentos a un grupo oculto dentro del Tercer Reich, que sin embargo no pudo materializar esa tecnología que les habría entregado las llaves para conseguir la sumisión de todo el mundo. Por supuesto, no había ninguna evidencia sólida que respaldara su relato. La idea de los nazis intentando hacerse con los diseños y prototipos de Tesla podía no ser del todo fantasiosa, pero que Skorzeny fingiera su muerte y le contara al novio de su nieta que robó los archivos perdidos de Tesla para que Hitler pudiera construir el arma definitiva del Tercer Reich, sí era total y absolutamente fantasiosa. No había registros forenses, documentos o testigos que dieran validez al cuento del chico de Florida. Era muy tentador usarlo como narrativa para ese ecosistema de teorías conspirativas que conectaba a los nazis con tecnologías secretas y encubrimientos gubernamentales. Pero la viralidad de una historia no le concedía el derecho a ser aceptada. La comunidad científica y los historiadores serios rechazan esta teoría como infundada y peligrosamente sensacionalista. Hay razones para pensar que Tesla pudo estar bajo el radar de los servicios de inteligencia alemanes, que creían firmemente en la posibilidad de desarrollar lo que llamaban armas milagrosas para revertir el curso de la guerra. Pero no hay pruebas documentales que vinculen directamente a De Bobula, ni mucho menos a Skorzeny, con una conspiración para hacerse con los planos del rayo de la muerte. Tantos senderos que terminaban en la nada, forzosamente nos llevaban a aceptar que tal vez, y solo tal vez, la primera conclusión del gobierno estadounidense, la que mostraban en esos documentos desclasificados, fuera la correcta. Quizás no había nada de valor en los archivos de Tesla, y no porque alguien llegara antes, sino porque él mismo se aseguró de que no quedara nada. Físicamente debilitado, mentalmente cada vez más errático, aferrado a los últimos vestigios de su grandeza, tal vez comenzó a destruir sus propios documentos. Los 20 baúles nunca habrían desaparecido. No hubo ningún robo. Tesla se encargó de que nunca formaran parte de su legado. Se veía a sí mismo como uno de los mayores científicos de la historia, más brillante que Edison o que Einstein. Había regalado sus inventos al mundo y aún así fue traicionado, marginado y olvidado. ¿Qué sentido habría tenido que sus logros e ideas terminaran en manos de los mismos poderes que lo habían despreciado? Tal vez después de aquella entrevista en el New York Times, viendo cómo la prensa bautizó a lo que él pensaba iba a ser una herramienta para la paz, como el rayo de la muerte, se lo pensara mejor. Consciente de cómo iban a corromper sus creaciones, pudo haberlas hecho desaparecer.
quizás ya no por venganza, sino por responsabilidad, para por su legado. Para evitar que el mundo hallara nuevas formas de destruirse a sí mismo. En la soledad de sus últimos días ya no confiaba en nadie. Y era lógico. Durante toda su vida había sido víctima de engaños, de traiciones. Una y otra vez, personas cercanas le robaron sus ideas, le quitaron méritos y le impidieron brillar con la fuerza con la que estaba destinado a hacerlo. Quizá uno de sus últimos pensamientos fue que ya lo habían robado suficiente en vida y que no lo harían en su muerte, que no iba a permitir que su genio fuera transformado en horror. Y entendiendo la evolución de Tesla como persona, esta hipótesis irrumpía con fuerza. Pero no dejaba de ser eso, una teoría más, que se aferraba del brazo de la intuición y la especulación. Todo cuanto habíamos podido conocer con certeza de esa desclasificación es que hay un vacío en la última herencia de Tesla. Sabemos que faltan cosas, pero nadie, ni siquiera las voces conspiranoicas que prometen hablar con la verdad absoluta, sabe a ciencia cierta dónde descansan esos archivos o quién los tiene o los ha tenido. Ni siquiera sabemos si siguen existiendo o si algún día saldrán a la luz. Lo único que queda claro es que el mito sigue vivo, respirando con más fuerza que nunca, porque todavía hay quienes creen que entre esos documentos desaparecidos puede esconderse un conocimiento capaz de cambiar el mundo. Quizás algún día aparezcan, o tal vez nunca lo hagan, pero si Tesla decidió borrarse a sí mismo del futuro, podemos tener claro que lo hizo con un propósito. Y es ese misterio, tanto como su legado, lo que lo mantiene con vida. Lo que hace que la herencia del Hijo de la Luz siga latiendo en cada rincón de ese mundo que a pesar de todo, fue capaz de iluminar para siempre.